Hola, soy Rosalía Navarro. Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit. ¡Empezamos! Empezamos con la reseña del Sindicato de los Reencarnados de Ana Durá Gómez. Y aquí tenemos una reseña de una novela muy atractiva, muy original. ¿De qué trata la novela? Es de este año 2023, género fantástico. Y nos habla de un escritor de gran prestigio que tiene los días contados y tiene mucho miedo a que toda su obra pues se pierda y se hagan ricos personas ajenas. Hablamos de Mario Duarte. Él quiere volver a reencarnarse y con su reencarnación buscar toda su obra y su legado. ¿Y cómo lo hará? Bueno, pues tiene una estrategia. Él ha fundado una fundación, dicho sea de paso, destinada a buscar su reencarnación. ¿Para qué? Para que recupere todo su patrimonio, por supuesto. ¿Y qué hace? Bueno, él recluta otros talentos, ¿como quién? Como Vicente Van Gogh o John Kennedy Toole, para que arrimen el hombro a su causa. Sí, señor, él quiere que esté todo ese patrimonio otra vez en sus manos mediante una reencarnación. Y lo ha dejado todo arreglado antes de su muerte. Qué interesante, ¿verdad? Es que esta sinopsis a mí me atrajo muchísimo. Es cierto que nosotras tenemos el listón muy alto con el tema del género fantástico, porque en los quintos premios Brit, dimos como ganadora en la categoría reina El infiltrado de Marta Querol. Y claro, tenemos el listón muy alto. También tengo que admitir, amigos míos, tengo que admitir que yo tenía, vamos a decirlo en pasado, tenía muchos prejuicios con la literatura fantástica. Porque claro, yo cuando la literatura fantástica y enanos, elfos, no puedo. ¿Qué sucedió? Que cuando leímos El infiltrado de Marta Querol, este prejuicio se botó, ¡pum! Salió, como dicen los argentinos, botó, ¡pum! Se fue de mi cabeza totalmente. Y como consecuencia, pues me ha animado a seguir leyendo el género fantástico. Y nos atrevimos, todo el grupo de lectura, con el Sindicato de los Reencarnados de Ana Durá. Bueno, vamos a empezar diciendo que la literatura fantástica, pensar, que es una falacia pensar que la literatura fantástica es una literatura de evasión. Bueno, nada más lejos de la realidad. Por lo general, los autores de fantasía están mucho más preocupados por el presente que la mayoría de los escritores. Sí, señor. ¿A qué os sorprende? Veréis, son mentes cuya capacidad fantástica no se limita a la realidad, que está al alcance de cualquiera. Pero en este género, darle credibilidad a una historia es muy importante. Vamos, es lo más importante, es el pilar, la columna vertebral. Porque el escritor debe construir todo un mundo coherente para que eso irreal se torne real. Y en este caso hablamos de una reencarnación, creer en algo que se cumpla, algo que no todo el mundo cree, ¿verdad? Es como los fantasmas. Hay gente que cree en los fantasmas y hay gente que no cree en los fantasmas, pero nada se ha demostrado al 100%. Pues esto es lo mismo, por eso es fantasía. Y ahora, claro, lo irreal hay que tornarlo real. ¿Pero cómo? En un mundo coherente. Hay que montar un mundo, pero cuidado, con sus propias reglas. Porque no se trata de darle una apariencia a la realidad, ¿no? Dice, bueno, le doy una apariencia a lo irreal con una realidad. No, hay que introducir elementos que el lector reconozca, para que ese mundo fantástico pueda funcionar y esté gobernado por sus propias leyes. Por lo tanto, los personajes tienen que ser coherentes en esas reglas de ese mundo, y someterse a ellas. Aquí es muy importante que el lector confíe en el escritor, pero para conseguir la confianza del lector, el escritor también tiene que utilizar algunas técnicas. El pacto ficcional aquí cobra mucha importancia. Sabéis que el pacto ficcional, hemos hablado muchas veces en este canal, trata sobre que el escritor se compromete a escribir una historia creíble en un mundo creíble y coherente. ¿Y el lector qué tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que comprometer
a creérselo. Así que son dos partes las que tienen que poner de lo suyo. 50 y 50. Bueno, sigamos. Si desgranamos un poquito esta novela, encontramos un narrador omnisciente intervencionista. No es el más ideal porque sabéis que este tipo de narrador intervencionista es el que hace el psicorrelato. ¿Qué es el psicorrelato? Es cuando el narrador hace de psicólogo. Interpreta los sentimientos, las acciones, las motivaciones del personaje, lo juzga, lo sentencia y no deja que el lector tenga su espacio para reflexionar. No lo deja, lo dirige, lo obliga a ir sobre un pensamiento único. Entonces esto no es muy bueno. Lo interesante es que el lector reflexione y llegue a las conclusiones por su cuenta, sin tener la mosca ahí en la oreja. ¿Pero qué ha pasado? Que este narrador que ha utilizado Ana, aunque es intervencionista, se ha comportado como un aliado del lector, como un compañero de camino, de excursión, y te ha dado la mano y ha ido contigo. Y te ha ido contando cosas y sacando chascarrillos. Vamos, un cachondo mental, el narrador. A mí me ha encantado ese compañero de camino. Él te va allí acompañando, te va diciendo cositas, pero eres tú, al final, lector, el que saca las conclusiones y las reflexiones. A 100 páginas del final, la novela tiene un giro sorprendente. Y cuando tú creías que estaba todo ya vendido, todo el pescado vendido, pues no. Vuelves a la casilla de salida, allí, ¡pam! Hay un equilibrio entre el estilo y la historia. Las buenas obras, muchas veces hemos hablado, y a veces también, de que el estilo, hay obras que solo cuidan el estilo, escritores que solo cuidan el estilo, y se olvidan de la historia, y se encantan ahí en el estilo. El estilo son las descripciones, en los paisajes, el tiempo, las reflexiones del narrador, y se olvidan de la historia. Cuando pasa algo, han pasado 100 páginas, y dicen, bueno, ¿ha pasado algo en esta historia? Pues no es el caso. El estilo y la historia están equilibradas. Y además tiene un léxico, la prosa alto, con muchas metáforas, elegante, bueno, muy bueno. Los capítulos son cortos y eso le da mucho ritmo, el inicio es atractivo, tiene planes temporales y os tengo que decir que respecto a la prosa, muchos escritores superventas ya quisieran tener el estilo tan maduro que tiene Ana. Os recuerdo que es la segunda novela de la escritora, la primera es Casablanca sin bogar, y esta es la segunda, pero el estilo es tan maduro, que yo no sé, me sorprende que para ser su segunda novela tenga un estilo, primero, tan personal y tan maduro. Como a mí me gusta mucho indagar como detective literaria, he comprado la primera novela, Casablanca sin bogar, para ver el salto evolutivo, si es que ha habido, que a mí me parece que no ha habido mucho, que yo creo que ya es no sé, yo creo que ya es como una huella de la escritora. Que escribe bien, vaya, que escribe bien, que escribe muy bien. ¿Qué hace tan especial a esta novela? Para que las chicas Brit la digamos nominado a Mejor Cubierta de Ficción, Mejor Novela de Género por la Fantasía y Mejor Novela Española, la categoría reina. ¿Por qué? 1. Por el equilibrio entre el estilo y la escritura y la historia. Perfecto. Porque es original en el tema. ¿Cómo lo trata? ¿Y cómo lo desarrolla? Por la madurez evolutiva de la escritora, por supuesto, y porque crea mucha curiosidad para saber cómo acaba. Por cierto, cumple pacto ficcional ese final, el final de la obra, cumple pacto ficcional, es un final sorprendente y justiciero. ¿A qué es interesante? Nosotros recomendamos El Sindicato de los Reencarnados de Ana Durán Gómez. Y quiero recordaros que los escritores de novela fantástica son mentes cuya capacidad no se limita a la realidad, que esté al alcance de cualquier escritor. Son escritores que normalmente tienen una crítica social muy potente, y esta novela la tiene. Dejemos los prejuicios a un lado, dejémonos de ninfas y enanos, en este caso, que aquí hay potencial, que aquí tenemos a un pintor con una personalidad muy marcada y unos personajes maravillosos. Solo comentar una cosita negativa, no es negativa, es un error que ha habido. Yo me di cuenta, pero no le di importancia porque enseguida me ubiqué con el contexto. Martina poco se enteró y Pablo también se dio un poquito de cuenta. Hay 2 o 3 pasajes en que la escritora confunde los nombres de los personajes, pero enseguida te pones en contexto que te das cuenta que está hablando de otra persona y la cambia el nombre. Una tontería como una casa. Pero bueno. Así que bueno,
estilo, historia, equilibrio. Apuntaos. El Sindicato de los Reencarnados. Ana Durá Gómez. Nominada en los próximos séptimos premios BID a Mejor Cubierta de Ficción, Mejor Novela de Género y a la categoría Reina Nuestra, Mejor Novela Española. Pues nada, hasta otra. Adiós.